¿Cómo les va? Les presentamos esto que estamos trabajando desde PAMED 2022, este ciclo de capacitación, carrera y práctica docente, ingreso y permanencia, que surgió más que nada como una necesidad de comenzar a formar e informar y capacitar a nuestros jóvenes docentes, adscriptos egresados, quienes quieren ingresar en docencia por un lado, y no conocen los mecanismos, las maneras, las formalidades y las reglamentaciones por ahí para poder hacerlo. Es decir, se forman como egresados, salen con el certificado, con la resolución del HCD, cuando hay llamados a concursos interinos o concursos oficiales, por ahí no saben cuáles son los procedimientos, por un lado, y por otro lado, poder también desde una formación pedagógica abordar esas cuestiones de generar y armar currículums y demás. Ahora, como habrán visto, el ciclo está organizado en 3 módulos. Lo estamos organizando junto con asesoría pedagógica. Ustedes saben que María Allende Pose está de licencia este año, pero en la asesoría pedagógica se incorporaron desde hace unos meses 2 licenciadas, María Victoria López Orozco, que es quien va a estar trabajando junto con María en asesoría pedagógica. Van a trabajar ellas dos en asesoría pedagógica porque era como estaba pensado este espacio en la facultad. Faltaba ese cargo y bueno, ha entrado Victoria. Y por otro lado está Valentina Vilches, también licenciada, quien está transitando esta licencia y esta suplencia, mientras María está con su licencia por embarazo. Entonces, a este ciclo lo hemos organizado junto con ellas, y también junto con Secretaría Académica. Va a estar participando en este módulo 1, María Victoria, con Valentina y Celeste Gorgas, la conocen, está en Académica trabajando con nosotros con todo el tema de renovaciones de cargo. Entonces es interesante también que ella aporte desde todas las cuestiones administrativas, porque se están en breve convocando a nuevas renovaciones de cargo después de estos 2 años que estuvimos como con un breve paréntesis. Estamos tratando de organizarnos con esas cuestiones que venían medio pendientes y retrasadas. Entonces surgen muchas dudas y preguntas también en ese aspecto. Por eso estará Celeste trabajando en este módulo 1. El módulo 2, si ustedes, algunos están inscritos en los 3, otros están inscritos en algunos, pero el módulo 2 es el tema de ingreso a la carrera docente, por todos los interinatos y también por los cargos oficiales, que a partir de ahora se va a hacer toda esa inscripción a través de SIGEVA. Es algo que hemos conseguido. Esta pandemia nos deja algunas cosas buenas, que serían las de ir optimizando procesos y maneras de tramitar estas cuestiones en nuestras oficinas. Entonces ese módulo va a estar a cargo de Virginia Gaete, y ella les va a aportar estas nuevas maneras de inscribirse a estos concursos docentes oficiales a través de SIGEVA y todo lo que conlleva, y cómo sería la aplicación de esos incentivos que han salido aprobados por HCD recientemente. Por eso también nos parecía importante esta capacitación, para poder ya ligarnos un poco de todo eso que siempre traíamos cuando nos presentábamos a concurso, que eran cajas y cajas y cajas de antecedentes y todo una presentación que nos parece que en estos tiempos ya no debe ser la misma. Entonces, bueno, para ir optimizando estos procesos necesitamos que Vicky aporte desde ahí. Por eso es ese módulo 2, ingreso a la carrera docente. Va a estar ella dictándolo junto con Victoria Carl, que trabaja también acá en Académica. Ellas dos van a estar trabajando en ese módulo
que es el 27 de agosto, si mal no de julio, si mal no recuerdo. Y el módulo 3, que es Instrumentos de Gestión y Evaluación SIGEVA, es algo que también siempre nos debemos como, no los más grandes, que ya venimos renegando y sufriendo SIGEVA hace muchos años, y trabajándolo desde la docencia, desde la investigación y demás, presentando proyectos de investigación. Ahora tenemos que presentar nuestras inscripciones a concurso en SIGEVA, y más allá de que el currículum que está cargado en SIGEVA no es el que se... Hoy estamos como muy alados, disculpen, estamos con mucho helicóptero, está pasando algo acá atrás. No es ese currículum el que se va a trabajar en la inscripción a concursos, pero nos parece importante también que ya que están las renovaciones de cargo, y ahí sí hay que actualizar SIGEVA y hay que presentar informes docentes y hay que presentar planes de trabajo, que tengamos todo el aporte, bueno, de Rosana González, que está también acá presente, en esa capacitación de cómo es la manera clave y desde cómo se ingresa a SIGEVA para los que no lo tienen todavía creado, y la gente que recién inicia en docencia y que nunca entró en SIGEVA y no sabe lo que es, poder empezar a saber mostrarse con el currículum, saber presentar currículum y saber armar todo este registro, porque es un instrumento de gestión y evaluación docente. ¿Estamos? Entonces, ese sería el interés nuestro desde Secretaría Académica y desde Formación Docente y desde la Asesoría Pedagógica, de trabajar en este ciclo, que lo hemos organizado en 3 módulos separados, pero se va a dar certificado de existencia de cada módulo, pero el que quiera trabajar y haya podido inscribirse en el ciclo completo, va a poder hacer un trabajo integrador junto con Victoria y con Valentina, y va a poder validar con otro tipo de certificación esta capacitación. Creo que es algo necesario también para quienes están iniciándose en docencia, empezar a formarse en determinadas cuestiones que cuando yo empecé me hubiera gustado también que me enseñen qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer y cómo eran las reglas de juego para empezar a ser docente en la facultad y en la universidad. ¿Sí? Yo les voy a dejar con Valentín y Victoria, que son quienes van a dar este primer módulo, pero quería hacerles esa introducción para que sepamos bien más o menos de qué se trataba esto. Los dejo con ellas. No se te escucha, Valen. ¿Ahí se escucha? Ahora perfecto, Valen. Genial. Bien. Te agradecía, Marta, por esta presentación sobre el ciclo. Como bien mencionó, la certificación puede ser por módulos o si no del ciclo completo, y vamos a cargar en el aula virtual de qué se trata ese trabajo integrador. También a modo de ampliación de lo que comentaba sobre este primer módulo, que es carrera y práctica docente, vamos a ver algunas normativas de educación superior que regulan el funcionamiento en la universidad. También vamos a ver la distinción entre práctica de enseñanza, práctica docente. Ahí es donde más énfasis vamos a poner en este primer módulo, pues quien les habla es pedagoga, entonces es donde me siento quizás un poco más cómoda. Y también vamos hacia el final a ahondar en algunos de los documentos que se solicitan para esta carrera docente, que vamos a centrarnos en el plan de actividades académicas y en la elaboración del informe de síntesis, como para una introducción. Igualmente aclarar que van a tener todos acceso al aula virtual, así que, porque la intención es que el material esté disponible y justamente poder acompañar en procesos de carrera y evaluación docente. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se ve bien? Todo perfecto. Sí, Vale. perfecto. Genial. Bueno.
Como les decía recién, una de las primeras partes tiene que ver con la normativa en educación superior, y no puedo evitar mencionar la Ley de Educación Superior, que actualmente rige a las universidades. Esta ley que fue sancionada en el 95, que tiene vigencia y que tuvo algunas modificaciones en el 2015, me interesaba en relación a esta normativa principalmente abordar cuáles son algunos de los deberes de docentes en instituciones estatales, y acá hago un paréntesis. Muchos de ustedes probablemente ya conozcan estas normativas, conozcan esta primer parte que vamos a indagar, pero también entiendo que hay gente adscrita o egresada que quizás es la primera vez que se vincula con esta normativa, entonces nos parecía válido un primer repaso en función de esto. Como les decía, algunos de los deberes de docentes tienen que ver justamente con observar las normas que regulan el funcionamiento de la institución. Vamos a ir viendo en este módulo y en los demás cómo esta Ley de Educación Superior es traducida en el Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuáles son las reinterpretaciones que se hace a nivel facultad. Después, otro de los deberes tiene que ver con participar en la vida de la institución, cumpliendo con responsabilidades su función docente, de investigación y servicio. Acá hay un primer punto que queremos enfatizar. Cuando hablamos de función docente, no solo la remitimos a función de la enseñanza, sino también de investigación, servicio, y en otros documentos suele ser mencionada como de extensión. Y actualizarse en su formación profesional y cumplir con las exigencias de perfeccionamiento. De ahí que también uno de los intereses es poder brindar esta capacitación. Bien. Respecto al ingreso, solo lo que vamos a decir es que toda persona que quiera acceder a la docencia universitaria tiene que tiene que participar de un concurso público abierto de antecedentes y oposición. Este concurso, muchos de ustedes ya lo han atravesado, y lo que tiene también es la participación de un jurado, que también esos miembros tienen que haber concursado, o bien ser personas idóneas con mucha trayectoria en la temática que puedan evaluar. Eso era alguno de los artículos de la Ley de Educación Superior que nos parecía importantes para ver cuál es el sentido de la carrera docente, y cómo esto que se hace a nivel universidad sucede en otras universidades, de gestión privada, de gestión pública, pero es algo que sucede a nivel país. Respecto al régimen de docencia, en lo que queremos profundizar es en cuáles son las tareas específicas del personal docente. En relación a estas tareas específicas, por un lado están en la enseñanza, que es el dar clases en las distintas categorías que ya vamos a ahondar un poquito, en la creación tanto científica, tecnológica, literaria, artística, cultural, extensión universitaria, y en el caso en que se acorde la participación en el gobierno de la universidad. Probablemente muchos de ustedes, como vengo diciendo, ya vienen desarrollando estas actividades, y es un poco refrescar el quehacer. Dentro del estatuto de nuestra universidad, una de las clasificaciones es de la dedicación del personal docente. Ahí podemos distinguir en una dedicación exclusiva, semi-exclusiva o simple, respectivamente 40, 20 y 10 horas semanales. ¿Y por qué esta distinción nos parece importante? Porque las tareas que atañen a cada uno de esos cargos van a variar, van a variar. No es lo mismo la dedicación y las tareas de un cargo de dedicación simple que alguien de exclusivo que tiene 40 horas semanales de su trabajo en la universidad.
¿Cuáles son las tareas? Estas que veíamos en la diapositiva anterior, de enseñanza, creación, extensión universitaria y participación en el gobierno de la universidad. ¿Y por qué estas tareas quisimos enfatizarlas y volvemos sobre ellas? Porque son las que en el momento de la evaluación docente tenemos que poder registrarlas, poder sistematizarlas, poder cargarlas y saber cómo se va a evaluar cada una de esas instancias. Hasta ahí voy bien, estoy yendo rápido, les interesa, quieren que sigamos con esto. Y a nivel, dijimos, íbamos a ir viendo cómo esa normativa de educación superior se iba traduciendo en los distintos niveles, a nivel universidad y a nivel facultad. A nivel facultad existe esta ordenanza del Honorable Consejo Directivo, la 126, generada en el 2005, que es, habla sobre el régimen de gestión docente y vuelve a enfatizar sobre estas actividades. La de enseñanza suma lo de investigación, elaboración y ejecución de proyectos. Cuando hablamos de enseñanza, no solo es el dar clases, el pensar en instancias prácticas, instancias teóricas, sino también en qué tipo de acompañamiento se les hace a estudiantes, si se piensa una participación en trabajos prácticos o no. Cuando hablamos de investigación, elaboración y ejecución de proyectos, no solo son los que forman parte, ustedes como quienes estén en cátedra y que participan en investigación, un proyecto quizás avalado por CEFID o por otra entidad, sino también en cómo, en tanto docentes, contribuyen a, por ahí, becarios, becarias, en acompañados de las direcciones, desde las codirecciones, o cómo suman a estudiantes a sus proyectos de investigación. Eso también forma parte de las actividades docentes. Cuando hablamos de extensión, también no solo es la formación de recursos humanos en extensión, sino cuáles son los vínculos que se establecen con otras instituciones. Lo mismo hace la formación de recursos humanos y gestión institucional, en qué espacios de gobierno de la universidad están participando, quizás como consejero, como conciliario, desde un lugar de titular, de suplente, y las distintas categorías que haya para poder participar. Avanzamos un poquito más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No encontré dónde levantar la mano, perdón. La pregunta es si la formación académica entra dentro de enseñanza, en la lámina anterior. La formación académica, sí, entraría dentro de enseñanza. Igualmente, las cuestiones que quizás tienen que ver más con normativas, con ordenanzas y demás, Celeste ahí va a poder ayudarnos un poquito más hacia el final del encuentro, Clarisa. Gracias. En principio decimos que sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta que surja? Bueno, continúo un poquito. En relación a cuáles son las categorías docentes, acá estamos hablando en términos de lo que plantea el estatuto de la universidad. Se distinguen profesores regulares, al interior titulares adjuntos, profesores auxiliares, consultos y eméritos, profesores honorarios, profesores contratados y visitantes. Esto que se plantea a nivel universidad tiene también su traducción a nivel de la facultad. Dentro de profesores regulares están titulares plenarios, titulares adjuntos, y dentro de la categoría de profesores auxiliares, profesores asistentes. Los demás categorías de profesores se mantienen. En relación acá, si me permito ahondar un poquito más a las distinciones entre prácticas de la enseñanza, prácticas docentes, retomamos al momento de elaborar esta formación autores como Gloria Edelstein, Celia Salir, que vienen de la línea de pedagogía, y también
algunos aportes más clásicos como Bourdieu para trabajar sobre el concepto de trayectoria. Antes de pasar a lo que está descrito acá en la diapositiva, quería retomar uno de los planteos que hace esta parte de la presentación, donde íbamos a indagar un poquito sobre de qué tratan las prácticas de las enseñanzas, y les decía que un planteo que nos parecía importante de recuperar tiene que ver con lo que dice Gloria Esten y Celia Salis acerca de que el docente, a diferencia de otras profesiones, ya tiene una trayectoria, una cierta socialización sobre el lugar en el que va a desempeñar su trabajo. ¿Por qué? Porque ya pasamos por gran parte de nuestra vida por un sistema educativo donde esas prácticas de las enseñanzas no son familiares, y además, si nos insertamos en el espacio universitario, ya tenemos como antecedentes al menos una carrera de grado. Entonces, hay ciertas prácticas, ciertos hábitos académicos. Esos hábitos se interpretan como reglas, códigos, formas de hacer el ser académico que uno fue incorporando y que también le interesa cuando se postula para ejercer docencia universitaria, continuar en esa línea. A veces mejorarla y a veces continuar. En relación a este concepto de práctica de enseñanza, Jimeno Sacristán, otro pedagogo, dice que se caracteriza por ser un proceso, por sucesivas mediaciones, que experimenta transformaciones a los efectos de transmisión, donde el contenido es jerarquizado, interpretado, seleccionado, organizado y secuenciado. ¿Por qué estos conceptos a nosotros nos parecen importantes ahora al pensar la categoría de práctica de enseñanza? Porque siempre tenemos algunas elecciones, jerarquizamos contenido en desmedro de otro, o a veces pensamos, bueno, este contenido quizás requiera de un taller o algún seminario específico por la importancia que tiene. Interpretado, cuando mencionamos el término interpretado y por qué traemos esta definición, tiene que ver con que la universidad se configura como un espacio de producción de conocimiento. A veces esa interpretación es sobre un objeto de estudio que ustedes como participantes, a lo mejor de una cátedra, ya están investigando, y lo que hacen es a lo mejor en la cátedra poder mencionar sobre qué vienen investigando, pero a veces esas interpretaciones vienen de teorías más amplias. Pensemos por ejemplo Bourdieu, pensemos Foucault, con las categorías de biopoder y demás, de cómo muchas veces esos autores son retomados por múltiples disciplinas, y también eso forma parte de la interpretación que hace un docente. Lo que tiene que ver con la selección, organización y secuenciación es la forma en la que ese contenido va a ser transmitido a estudiantes. En relación también a estas prácticas de la enseñanza que nos parece importante destacar, estamos retomando a las mismas pedagogas, es este carácter, que son sociales. Siempre, fíjense en este momento, una práctica de la enseñanza siempre implica a un otro. Hay alguien que tiene la intención de mostrar algo a otra persona. Puede ser sobre la carrera y evaluación docente, puede ser sobre las cátedras en las que estén inscritos o adscritos, o depende el cargo. Y otras de las singularidades es la simultaneidad, es decir, que pueda desarrollarse a la vez en distintos grupos. Por ejemplo, tenemos una cátedra, que cátedra A, cátedra B, bueno, eso implicaría una cierta simultaneidad que se realiza a la par. La intencionalidad es esto. Nosotros detectamos, identificamos que había una demanda, por ejemplo, en relación a cómo inscribirse para el concurso docente, cuáles son algunas de las prioridades. Entonces dijimos, bueno, tenemos la intención de hacer un ciclo, y eso lo organizamos, lo jerarquizamos de una manera en singular. Otra de las características de toda práctica de enseñanza
tiene que ver con este proceso de intervención. ¿Qué significa el venir entre? Venir entre quiere decir entre, por ejemplo, el saber, estudiantes, el docente, el conocimiento, docente, estudiantes, esas relaciones que se van dando en el propio proceso de enseñanza que lo equiparamos a la transmisión de conocimiento. Después las interacciones, esto que por ejemplo está sucediendo en paralelo en el chat, que van participando, que van consultando, dudas, también esta característica y singularidad de la interacción hay que ser conscientes de que no siempre se promovió, muchas veces y en otros tiempos la interacción era casi mínima desde un lugar de pasividad de estudiantes y actualmente eso hace mucho tiempo se está resignificando, se está cambiando y se está mejorando. Y discursivas, no solo en términos de oralidad, como está haciendo en este momento, sino prácticas de las enseñanzas discursivas tienen que ver a veces con poder dar a estudiantes alguna producción de lectura, algún video o estos otros recursos que al momento de explicar utilizan algún recurso discursivo. Bien. Esto en relación a prácticas de la enseñanza, y cuando nosotros estábamos generando este ciclo decíamos, bueno, reconocemos que todas quienes están participando tienen una trayectoria, tienen saberes a veces disciplinares, saberes teóricos, saberes prácticos, saberes de su propia experiencia de vida, algunos vinculados al extranjero, otros desde la propia universidad, todos distintos saberes. Y la pregunta que nos parecía clave es, ¿de qué manera esos saberes son sistematizados, son mediados vinculándolo a relación vinculándolo al concepto anterior de mediación docente, y en esa mediación, cómo nosotros vamos registrando toda esa transmisión de tantos saberes que tenemos. En eso de cómo vamos registrando es que nos interesaba vincularlo un poquito más al concepto de currículum, o sea, en el sentido de todas aquellas experiencias que ustedes tienen, en tanto docentes, en tanto investigadores, investigadoras. No sé si alguien iba a hablar o... No. Bien, sigo. En todas esas, como esos saberes son mediados, son transmitidos, y qué sistematización se produce al respecto. En esa sistematización, decía, nosotros la vinculábamos con el currículum y con una dimensión, ahí traía un poquito de Bourdieu, de trayectoria. Bourdieu dice, la trayectoria es las distintas posiciones que un agente ocupa en un espacio, que ese espacio es cambiante, que tiene modificaciones, que tiene transformaciones. Y dentro de las trayectorias se pueden distinguir dos dimensiones, una dimensión biográfica, no necesariamente educativa, o sea, es lo que nos pasa en tantos sujetos, esas experiencias que tenemos, y otra dimensión que es histórica, social, compartida, es decir, que comparte la gente con los otros. En eso que comparte la gente con los otros es que ahí volvemos a hacer una relación con, por ejemplo, estos documentos que se solicita de carrera docente para poder saber qué vienen haciendo, qué vienen desarrollando ustedes en el espacio universitario. Bien. Continuando un poquito más, y me permito leer esta cita de Gloria Edelstein que dice, en este sentido se propone ampliar el concepto de prácticas de enseñanza a prácticas docentes, involucrando así
cantidad de acciones que no se constriñen al aula, tales como la participación en proyectos colectivos e institucionales de diverso alcance que configuran como prácticas situadas. Hecha, bien, hecha como esa definición en relación a qué son las prácticas docentes desde una pedagoga, y para dar continuidad y situarlo en el espacio universitario, que es en el que nos interesa en este momento, retomamos los aportes de Gabriela Doncham, Patricia Gavarini, Mónica Marquino, que explican de dónde viene esta lógica de poder dar cuenta de las certificaciones, de estos pedidos que se hacen en el espacio universitario, y estas autoras se remiten al contexto, a un contexto de los 90, donde hay una fuerte impronta de reprofesionalizar la función docente. Eso no significa cuestionar qué hace un universitario, sino depende del contexto desde el cual se lo analiza la reprofesionalización, va a implicar, por un lado, nuevas configuraciones para el trabajo académico, y hay algunos que dicen que esas nuevas configuraciones implican una burocratización, una mercantilización de las propuestas formativas, y por otro lado hay quienes sostienen que esa reprofesionalización y esas ideas de poder sistematizar las certificaciones tienen que ver con cómo mejorar las prácticas educativas existentes. En ese sentido se interpreta a la evaluación de la carrera docente. Hay distintas perspectivas, no es la intención quizás generar debate en relación a eso, implicaría algo aparte, pero sí mostrar que en relación a la función docente y cómo se da cuenta de lo que hace el docente, hay puntos de vista divergentes. Esos cambios que tuvieron una fuerte significancia en los 90 y que repercuten hasta nuestros días, implicaron unas nuevas condiciones de trabajo académico y que se asocian a estas nuevas credenciales, titulaciones cada vez más demandantes de graduación, posgraduación, y que operan con fuerza en el campo de la academia. Ahora, como para poder dar un poco la voz a ustedes y también saber qué conocen, me gustaría compartirles un enlace de un Padlet. Esperen un momentito, lo busque, para poder saber qué ustedes entienden por prácticas docentes y también tener alguna pequeña devolución sobre estas distinciones entre prácticas enseñantes y prácticas docentes. Ahí les comparto el enlace. ¿Aplicamos directamente? ¿Escribimos un concepto o hay algún La espacio? consigna está ahí, entonces, ¿qué entiendo por práctica docente? Como para poder saber qué se entendió en virtud de lo que venimos viendo hasta ahora, y se hace el comentario directo al Bien, margen bien, bien. inferior, se puede agregar, Con el más. ahí van escribiendo y Perfecto, perfecto, perfecto. podré ir viendo. Bien, comparto algunos de los que me van llegando. Vanina dice: entiendo por práctica docente la dinámica de intercambio y el crecimiento que se produce en el taller entre estudiantes adscritos docentes. Después, alguien que no sé Valen, bien. y si lo compartís en la pantalla, lo compartís al Padlet, Perfecto, ¿o querés que ahí lo va. comparta yo? Como quieras, sí. Así se va viendo cómo van Dale, interviniendo y se puede ir dialogando. Sí, me permito leer algunos. Se entiende como práctica docente el encuentro que contesta. Se me disparó ahí. Ahí está.
Entiendo la práctica docente como todas aquellas actividades que fortalecen el intercambio y la formación de todos los actores. Después, entiendo la actividad de generar, transmitir conocimientos para que haya una retroalimentación. Es interesante que se vincule la práctica docente a esto de la transmisión. También tener en cuenta que no se limita solo a eso, sino, como veníamos diciendo, la práctica docente en el espacio universitario, al menos, también involucra estas otras tareas de investigación, extensión. Es toda actividad a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje que se retroalimenta. Bien. Se entiende como práctica docente el encuentro que acontece entre conocimientos y las versiones o enfoques. Genial. Al menos algunas de las definiciones que estuvimos compartiendo, creo que figura mucho esto de lo que es propio de la práctica de la enseñanza, esta intencionalidad, este recorte, esta jerarquización que veníamos dialogando un poco, y me gustaría encontrar alguno sobre la práctica docente como eso que excede la clase, que excede el pensar un contenido. Ahí está, Florencia. Genial, entiendo la práctica docente como un proceso de formación que trasciende el espacio del aula y que contempla las diversas trayectorias de los actores docentes, estudiantes, adscritos. Muy bien, sería por ahí la intención de esta primera parte del encuentro, ampliar esas prácticas docentes. Bien, las prácticas docentes son prácticas situadas en el marco de un escenario hoy atravesado por la globalización y la internacionalización de las universidades, con profundas transformaciones económicas, socioculturales y políticas, y así en vínculos con esa transformaciones respecto a la información y conocimiento, la aceleración en los procesos de generación, difusión y recepción. Genial. Porque esos procesos de generación, difusión, recepción, exceden el aula, como también decía recién Flores. Yéndonos como a esta parte de carrera docente, les decía desde el principio que vamos a puntualizar en algunas ordenanzas propias de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y en algunos documentos que se solicitan al momento de la evaluación, que tienen que ver con el informe de síntesis y el plan de actividades académicas. En relación a la evaluación docente, nos interesaba retomar esta definición que ha adquirido preponderancia y se vincula con la necesidad de realizar seguimientos, monitoreos periódicos, con la finalidad de mejorar las prácticas de los docentes y a partir de ella la calidad de la educación. En esta periodicidad, en términos de la universidad, es cada 5 años, y como les decía Marta hacia el inicio, estamos como próximos a esa instancia. En relación a cómo deben postularse los docentes para la evaluación docente a través del SIGEVA, en el momento en el que el Departamento de Gestión Docente de la Secretaría lo indica. A ustedes, tanto docentes, se les va a notificar eso. De esa postulación, los documentos que sí o sí es necesario presentar, que son requisitos, es el formulario de inscripción al cargo que se aspira a ingresar en la carrera docente, un currículum vitae nominal. En el aula virtual nosotros vamos a subir esta documentación. Igualmente vale aclarar que lo de esta documentación y algunas normas generales están subidas en la página de la facultad, en el área de docentes, y hay una pestaña de carrera docente donde ahí pueden encontrar la documentación
y algunas orientaciones. El informe de síntesis de las actividades desarrolladas por el profesor dentro del periodo al que corresponde su evaluación y el plan de actividades académicas propuesto para el próximo periodo en el cual aspira a ser designado. Además, como dice acá, por normativa, complementar todos los datos que se solicita en SIGERO. En relación a ese informe de síntesis de actividades académicas, algunas de las singularidades es la extensión, un máximo de 6 páginas, y de qué se tiene que dar cuenta, cuáles son los datos que sí o sí tienen que estar en ese informe. Hay distintos módulos para que ustedes puedan sistematizarlos. Y ahí traigo este concepto de nuevo de trayectoria que había dicho recién. Bueno, ¿cuál es la historia social que la gente comparte con otros? Bueno, en un informe tienen que poder dar cuenta de qué participación tuvieron en docencia, qué participación en investigación, en relación al primero, en qué asignatura se desempeñó, qué actividades desarrolló, la formación, actualización y perfeccionamiento, y en el segundo, que se vincula a la investigación, si ustedes han participado de algún proyecto de investigación, cuál, cuántos integrantes, las presentaciones que han hecho a distintos eventos científicos, académicos, las ponencias, y ahí poder especificar títulos, años, en qué universidad se dio y demás, vinculado a la investigación, la transferencia y divulgación. En investigación se han hecho publicaciones y demás, y si hay algún tipo de reconocimiento. Después están estos otros módulos: extensión, práctica profesional, asistencial y módulo gestión, participación institucional. Y como dice en cada uno de los ejes, las tareas, convenios, contratos que hayan tenido con otras instituciones. Recuerden que el informe de síntesis de actividades es sobre lo que se hizo, poder dar cuenta de eso, y el plan de actividades académicas es sobre lo que se va a hacer a futuro. Esa es una de las principales distinciones, y además la extensión de cada uno. El módulo de gestión, participación institucional, que cargos que en vez de cargos, qué tipo de participación han tenido en el gobierno, en este caso de FAUD, o si hubiese otro, y la práctica profesional vinculado a las actividades de transferencia, y esa articulación entre todas las tareas propias de un docente universitario, que es investigación, docencia y extensión. Bien, en relación a el plan de actividades académicas, acá la extensión es menor, es de 3 páginas, a diferencia del informe que era de 6, y lo que van a poder encontrar en la página de la facultad, dentro de la pestaña que les decía recién, docencia, carrera docente, es una explicación general sobre el plan de actividades, y dentro del módulo se distingue esto: contenidos de las asignaturas, criterios pedagógicos, criterios organizativos, y también existen otros módulos que se corresponden con los del informe, pero acá lo que les quería preguntar es si ustedes han podido o no acceder al aula virtual, como para que podamos ver algunos de estos datos que tienen que estar en el plan de actividades académicas, y en el caso en que no hayan podido acceder, bien. Ahí dicen que sí. Bien, a la gente que todavía no ha podido acceder, lo vamos a ver hacia el final del encuentro. Hacemos esas consultas.
Y entonces lo que voy a hacer es compartirles yo para quienes no puedan acceder. Quienes sí pueden acceder, les pido que se dirijan a este documento de plan de actividades académicas que está cargado en el aula virtual, y mientras tanto yo se los comparto para quienes no pueden acceder. Bien, en relación a este plan de actividades académicas, lo que se compartió en el aula virtual es una orientación, pero para que ustedes puedan narrar quizás de una forma un poco más fácil qué se solicita en cada uno de los módulos. Como ustedes pueden ver, está módulo docencia, módulo investigación. Yo lo estoy corriendo con la compu, pero veo que tiene una demorita. Les comento mientras tanto, extensión, módulo práctico profesional asistencial y módulo de gestión, que es la misma distinción que se hace en el informe de síntesis. Por ejemplo, no sé si alguien quiere prenderse el juego de ver cómo completamos alguno de estos ítems. Flor, ¿te animás? Flor Sosa. Genial. Por ejemplo, Flor, ¿vos estás como adscrita o tenés algún cargo? Adscrita. Ah, bien, debería ser alguien que tenga algún cargo. Pero estuvo cubriendo un cargo, tuvo cargo la Flor. Bueno, ahora... Gracias, Ceci, por mandarme al frente. No hay problema. Bien. Bueno, Flor, del cargo que tuviste, por ejemplo, ¿eras profesora de qué categoría? Simple, dedicación simple. Bien, ¿en qué espacio curricular? Introducción a la historia. Bien, ¿y la división? B. Bien, así es como... Perdón, Laura, Valentina, se me fue tu pantalla, no sé qué, en un segundo se me puso todo negro. A mí también me pasó. Me dice, ha empezado a compartir, pero no... Yo veo sin moverse el... Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve que lo moviste, o sea, congelado. Bien. ¿Ahí está? Sí. Perfecto, ya. Veníamos viendo cómo completar esto de plan de actividades académicas. No lo vamos a ver todo, sino como para que vean con qué lógica se pensó este documento. Por ejemplo, en docencia dice, se inicia con una descripción de algún eje importante en el espacio curricular sobre el cual se pretende profundizar, agregando cuál es el propósito de la enseñanza. Ahí, Flor, ¿vos te acordás algún eje importante de ese espacio curricular que decías que era introducción a la historia? A la historia de la arquitectura y el urbanismo? Sí, puede ser comprender las relaciones entre sociedad-naturaleza expresada en el entendimiento del ambiente humano. Bien, a eso, ¿qué le podríamos agregar? ¿Cuál era el propósito de la enseñanza? Ahí hacer una distinción entre, el propósito es lo que un docente espera que ocurra con ese contenido, y los objetivos es lo que tienen que alcanzar los estudiantes. Bien. ¿Cuál podría ser un propósito en relación a eso que nos dijiste recién? Que el estudiante pueda hacer una transferencia al contexto contemporáneo o a su propio contexto, puede ser. Bien, perfecto. Tomemos ese ejemplo. Después dice, luego se menciona de qué modo vos materializarías aquel propósito que decir que pueda hacer una transferencia en el contexto contemporáneo. O sea, con qué materiales, de qué forma. Podría ser con el instrumento que tenemos en la cátedra, que es el método de estudio de estos ambientes humanos, que se organiza en campos. Entonces hacer como esa lectura del método en su, por ejemplo, en su ciudad o en su barrio en el que viven. Perfecto. Ven, todos esos datos son los que tienen que estar reflejados al momento de ustedes contar qué van a hacer. Y en eso de qué van a hacer, lo importante es no decir cosas que sean quizás muy ambiciosas,
y que después jueguen en contra al momento de una evaluación. Es decir, si vos sabés que el propósito es que puedan, interpretar una situación contemporánea o algo así, bueno, pensar que eso sea realizable en función de lo que viniste haciendo y que en ese tiempo que se va a evaluar pueda concretarse. ¿Y ese tiempo dónde se establece? ¿Sería el año, digamos, sería el tiempo de la materia o el tiempo de una...? Cuando estamos pensando en el plan de actividades académicas, Flor, es en los próximos 5 años. Bien. Claro. Donde te vas a desempeñar. La renovación es por 5 años y sos profesor asistente. Entonces vos tenés que hacer un plan de trabajo para esos próximos 5 años. Bien. Bien. Perdón, buenos días. Pero Hola, eso Jerónimo. se da, cuando uno es titular tiene que hacer eso, pero cuando es adscripto o profesor asistente lo que hace es acoplarse a la propuesta pedagógica del titular de la cátedra, ¿cierto? No, pero eso es otro tema. A ver, Jerónimo, espera que prenda el video. Eso es otro tema. ¿Cómo andas? De lo que está hablando Valentín es como cuando vos ya tenés concurso oficial en un cargo, entrás ya a carrera docente y tenés que renovar ese cargo por 5 años más, y esa renovación de cargo implica que vos presentes un informe de lo que hiciste en los últimos años, en los últimos 5 años, y un plan de trabajo para los próximos 5. Es un plan de trabajo tuyo, personal, como docente, en el marco de una cátedra, pero dentro de tu cargo de profesor asistente. Entonces, es personal, no tiene que ver con la propuesta docente de la cátedra. Es que vas a hacer vos dentro de tu cargo. Eso a mí me produjo la misma duda que él. O sea, si hay ciertas, lo que es el propósito, el para qué, los objetivos de la cátedra, de alguna manera tienen que ver con los lineamientos determinados para esa cátedra por el titular. Entonces, ¿hasta qué punto, qué independencia podemos tener en los objetivos para la propia comisión? O sea, el lugar pero vos específico tenés, donde no para la comisión, pero vos tenés tareas docentes, ¿sí? Claro, y vos tenés actividades docentes que están dentro de esa cátedra, pero son parte de tu cargo como responsabilidad como profesor asistente, más allá de la cátedra y del enfoque, es decir, cuáles son las actividades docentes que vos vas a ejercer y que vos planificás dentro de lo que involucra tu cargo docente. Gracias. Bien. Perdón, de todas maneras, ¿puedo comentar algo? Yo acuerdo con la duda que tiene Jerónimo y no sé quién habló recién, porque a veces a la hora de evaluar, poniéndose desde el lugar de jurado que te evalúa, es confuso el tema para los profesores asistentes de dedicación simple o los profesores asistentes de cualquiera sea la dedicación, porque algunos interpretan que es alinearse con la cátedra, entonces proponen actividades dentro de ese marco, y otros interpretan, es una cuestión de interpretación, a eso voy, y otros interpretan que no, que en realidad deberían innovar, por ejemplo. Entonces yo entiendo la consulta de Jerónimo y de, no sé quién, Cecilia. De Ceci. Me parece poco claro en el caso de las dedicaciones. Me sumo de la mano a lo que vienen diciendo, que también depende de la estructura de cátedra. En mi caso yo estoy en 2 cátedras, en una como adscripta y en una como jefe de trabajos prácticos, y una cátedra es sumamente rígida en cuanto a la bajada, digamos, editorial de lo que podemos hacer en los talleres, y la otra cátedra es completamente diferente. Entonces es difícil saber cuál es el accionar docente dentro del taller cuando no hay un lineamiento, o sea, cuando los lineamientos de parte de los superiores no son claros. Entonces, en ese plan de qué acciones podemos tomar, depende prácticamente de quién está a cargo de la cátedra, porque en la cátedra que es libre, podemos, si se quiere, innovar, como dijo Clarisa, y en la cátedra donde no es libre, tenemos que ajustarnos a rajatabla, porque la evaluación va a ser distinta al fin y al cabo.
Y eso que dice Jimena es muy importante porque tiene que ver a la hora de cómo evalúa un jurado. Un jurado debe tener en claro, poniéndose del otro lado, ¿no? Para poder evaluar, debe tener en claro quizá el postulante o los postulantes podríamos agregar, de acuerdo a las características de la cátedra, nuestro plan de actividades se ajustará a tales y cuales cosas. Pero el postulante no está claro, digamos, ahí en el módulo docencia, que el postulante aclare ese tipo de cosas. Son detalles muy importantes, me parece a mí, ¿no? Que tienen que ver con la evaluación final que se haga de ese docente cuando se le renueve el cargo o cuando ingrese a la carrera docente. ¿Cómo es la cátedra? Porque como dice Jimena, hay diferencias. A ver si les explica un poquito eso que estás escribiendo para que quede claro para algunos que están preguntando. Hola, buen día. Yo soy Celeste, formo parte del equipo de gestión docente de la Secretaría Académica y me parece que es interesante que empiece a explicar un poco cómo es este proceso de renovación de cargos para que vayan entendiendo un poco mejor. Me parece que se está mezclando un poco. No sé si podemos poner la primera diapositiva. Ahí voy. Bueno, les voy contando. La renovación de cargo docente está vinculada a lo siguiente. Los docentes que han sido designados por concurso oficial, no selecciones interinas, tampoco adscriptos, tienen una vigencia en sus cargos en función del tipo de profesor que son. Los profesores titulares y asociados tendrán cargos vigentes por 7 años en su primer designación y por 5 años los profesores adjuntos y auxiliares. Es decir, que estas designaciones tienen una fecha de vigencia. Entonces, estos profesores por concurso serán convocados cuando sus cargos hayan llegado a su vencimiento y en el caso de que ellos deseen continuar en sus cargos, serán sometidos a una especie de instancia de evaluación, que será convocada todos los años por la Secretaría Académica. Entonces, para esta evaluación, el Consejo Superior designará a propuesta de los consejos directivos comités evaluadores, que van a realizar esta evaluación a estos docentes a través del Sistema Integral de Evaluación SIGEVA, donde ahí sí los docentes van a tener que cargar toda esta documentación que las chicas estaban explicando, como el informe síntesis y el plan de actividades. También se evaluarán a través de la carga de la información que ellos carguen, ya que tienen que tener actividades de investigación, de extensión, y eso también se informará a través de informes que la facultad, la Secretaría Académica, gestiona con las otras secretarías. Entonces, me parece importante aclarar que la evaluación docente será para cada profesor teniendo en cuenta sus funciones, la función de su cargo y su dedicación docente. Porque me parece que se estaba mezclando un poco el tema de selección interinas, adscriptos. Esta evaluación docente es para cargos concursados. Y bueno, dentro de esta evaluación, todos los profesores van a tener que tener una calificación satisfactoria en el módulo de docente. Y en función de sus dedicaciones, si es exclusiva, además tendrán que tener la misma calificación en el módulo de investigación y en alguno de los otros más que las chicas nombraron anteriormente. Los profesores con dedicación semi-exclusiva tienen que obtener calificación satisfactoria en el módulo de investigación y o extensión, además del módulo de docencia, que es general para todos, y los profesores con dedicación simple deben tener calificación satisfactoria en el módulo de docencia y acreditar actividades de formación y actualización y perfeccionamiento. No sé si se aclara un poco más el panorama de a quién está dirigida esta evaluación docente. Sí, Celeste, ¿cómo estás? Está muy claro. El tema que se trataba era, me parece a mí otro, que era hasta qué punto un profesor de dedicación simple en el módulo docente
innova o no dentro de su plan de trabajo. Eso es lo que yo entendí de acuerdo a las dudas de Jerónimo, Jimena, etcétera. Sí, ¿Y me cómo parece se que eso ya toma es un eso tema a la muy, hora de evaluar? claro, ¿Sí? muy específico Específico. de la evaluación. Eh, no sé, Martita, si vos podés aportar algo como... No escuché porque se me desconectaba, se me volvía. Clary. Sí, sí, lo que decía yo, Celeste, es que está muy claro lo que ella nos dice, ¿no? Qué implica cada módulo y en qué situaciones hay que llenar eso y qué calificación hay que obtener para aprobar una renovación de cargo, por ejemplo. Pero yo entiendo que el tema que se planteaba antes es en el cuanto al el desarrollo del plan de actividades a 5 años, ¿sí? Futuros, de un Sí, docente de dedicación simple, cuando se le pide un plan de mejoras en el módulo docencia, que es lo que corresponde a la dedicación simple, hasta qué punto innova o no. Y entiendo que es una sí, interpretación, y entiendo también, como decíamos recién, que depende de la cátedra, como decían los Jerónimo y creo que no es un Jimena o plan, Vicky. sí, eso lo entendí recién, ahí escuché, después se me desconectó, se me apagó y volví a entrar. No es un plan de mejora, es un plan de trabajo que obviamente, como decíamos, dependerá de las cátedras, por ahí, ese campo de movimiento que uno tenga como para aportar algunas cuestiones nuevas. Pero Exacto. insisto que siempre se está hablando en el cargo, en la dedicación de uno y que tiene que desarrollar uno como actividad dentro de ese cargo para el cual está contratado, digamos, ¿no? Sí, Y esto de la dedicación simple que tiene que acreditar formación, capacitación y crecimiento dentro de su cargo simple, que después se le va incorporando las nuevas, digo, estas cargas de extensión o investigación, eh, y todo en el caso de los fulls, ¿no? Eh, pero es lo que se evalúa y lo que se valora. ¿Mm? Hola, yo puedo, digamos, terminar de Sí, redondear. Vicky. Hola, sí. Apoyando, digamos, la información brindada por Celeste y por Marta, yo creo que es importante que quede en claro esta situación, ¿no? Lo que se renueva en estos casos son cargos obtenidos por concurso. En el caso de las renovaciones de los profesores auxiliares, que nosotros les llamamos profesores, bueno, tenemos auxiliares, pero asistentes en este caso, ya sea dedicación simple o dedicación semi-exclusiva, tiene que ver con en el módulo de docencia, con la formación y las actividades que piensa realizar él o la profesora en ese cargo, teniendo en cuenta que cada cargo se rinde para una materia que tiene ya una propuesta pedagógica. Esa propuesta pedagógica ha sido avalada en un concurso oficial para la profesora o para el profesor titular de esa materia. Entonces, tenemos que repasar, ustedes tienen disponible en nuestras páginas, por ejemplo, las resoluciones que tienen que ver con los roles, ¿no? Para poder más o menos encuadrarse y no desenfocarse del rol que corresponde a cada uno de los cargos, ¿no? El profesor titular, cuando realice este plan de actividades, por supuesto que tendrá que en algún punto referirse a todo ese tipo de innovaciones, quizás en el dictado de la materia, en plantear actividades que respondan a esa propuesta pedagógica presentada, seguir acrecentándola o por ahí cambiando el rumbo, adaptándola a nuevas realidades. Eso corresponderá a los cargos de profesor titular y de profesor o profesora adjunto o adjunta que acompañan esa propuesta. Los profesores asistentes
docentes. En cambio, somos los encargados, y cuando ustedes lean bien la resolución esta que tiene que ver con los roles, de ser como una especie de transferencia de todos esos contenidos hacia los talleres. Entonces, en los planes de actividades, posiblemente uno se refiera mayormente a toda la formación personal que uno o una comienza o piensa hacer en cuanto a sus estudios, en cuanto a participación en distintos eventos, en cuanto a participación en distintos comités científicos, o integrar equipos de investigación o de extensión, acoplarse a actividades que invite la cátedra o de otras cátedras de la facultad, cuestiones de articulación. Digamos, hay un montón de otras de variables que incorporan las 20 horas de la dedicación semi o las 10 horas de la dedicación simple, que en realidad estamos 3 o 4 horas frente a alumnos, en donde tenemos que completar, digamos, todas esas otras cuestiones que alimentan el rol docente. No sé si ahí ya queda un poquito más redondeada, digamos, esta cuestión de las actividades que se realizaron y del plan de actividades que se propone. No es un plan de mejoras. Plan de mejoras solamente ocurre cuando por alguna cuestión la evaluación no ha salido satisfactoria, sino ha salido satisfactoria con observaciones, la renovación no se da por 5 años, sino que se da tan solo por 2, y se espera que en un periodo muy cortito ese o esa docente presenten un plan de mejoras al plan de actividades que presentaron, porque de alguna manera se lo considera o incompleto o con, bueno, en la evaluación se explicará por qué se pide un plan de mejoras, y ahí recién se realiza ese plan de mejoras. No sé si ahí queda un poquito más claro. Así es. Sí, perfecto. Gracias, Vicky, gracias. Bueno, yo quería cerrar. Bueno, por último, en la última diapositiva se explica un poco el resultado de la evaluación. Para estos docentes podrá ser satisfactorio, entonces se recomienda la renovación de la designación por el profesor por concurso por un plazo de 5 años más. El comité también podrá considerar que la evaluación, el resultado de la evaluación es satisfactorio con observaciones, que es lo que explicaba Virginia recién. En este caso el docente va a tener que presentar una propuesta detallada para superar las falencias que este comité ha detectado. Se renovará su cargo por 2 años más y luego será nuevamente evaluado dentro de los 6 meses anteriores y posteriores al vencimiento de su designación, donde tiene que obtener una evaluación satisfactoria, y se renovará su cargo por 3 años más. Y en el caso de que esta evaluación sea no satisfactoria, se debe llamar dentro de los 6 meses posteriores a un nuevo concurso abierto de este cargo. Y el profesor se designa interinamente en este cargo por un plazo no menor a 6 meses. Un poco como para ir cerrando, les decíamos que hacia el final se trabajaba un poco más sobre las ordenanzas y demás propios de la facultad para concursar los cargos. En relación a esto del plan de actividades académicas, sí quería decir que lo pensamos más en forma general, y como estuvieron haciendo las aclaraciones, Celeste, Virginia, Marta, cada una de las categorías y dedicaciones va a tener sus especificidades. Mucho de ese otro trabajo lo vamos a continuar viendo tanto en el módulo 2, que tiene que ver con procedimientos administrativos, y en el módulo 3, que tiene que ver con la carga en sí lleva, tanto de datos como actividades, solicitud y demás. Así que bueno, queda la invitación para quienes se han inscrito en los demás módulos, y sí cerrar con esta idea de que en este módulo inicial lo importante era centrarnos en estas distinciones entre prácticas docentes, prácticas de la enseñanza, que muchos lo han podido recuperar en ese Padlet que compartimos. Y no sé, Marta, Celeste, si les parece comentar algo más, o ya damos como por finalizado este primer módulo. Yo me gustaría hacer una consulta. Perdón. Una consulta particular. ¿Qué pasa cuando uno tiene una designación en un cargo interino
durante 5 años y no se llama concurso definitivo. ¿Cómo se hace como para incorporar a la carrera docente? No, solo podés incorporarte a la carrera docente cuando esté ese concurso oficial y depende de diferentes factores. No podés hacer mucho, Cecilia, tenés que esperar que salga el cargo oficial y ahí sí presentarte. No, consulto porque sé que en el 2014 hubo una regularización de cargos docentes interinos que como tenían muchos años de antigüedad y no se habían llamado y se regularizaron. ¿Eso es algo que se puede volver a repetir? Eso dependía de la universidad, no dependía de la facultad. Entiendo yo, vi que es así. Sí, Pues eso está muy bien. no depende de nosotros. Claro, en ese momento se realizó por única vez con la creación del convenio colectivo de trabajo la regularización de cargos interinos que tenían que responder a ciertas características, bueno, etcétera. Más de 5 años. Más de 5 años en el mismo cargo. Bueno, pero eso se realizó por única vez. O sea, no es que a partir de allí quedó institucionalizado que todo docente interino cada 5 años, no. O sea, en ese momento se realizó un corte, se regularizó una situación que llevaba muchos años, sobre todo en nuestras facultades, no tanto en la nuestra, y de alguna manera se incorporó a la carrera docente mediante una evaluación, tampoco fue directo, a docentes con varios años interinos. Pero eso no volvió a suceder. Claro, no depende de nosotros, Luis. Eso vino por una resolución de la universidad, del Consejo Superior, o sea, puede pasar o no. Exacto, eso fue para toda la Universidad Nacional, claro. Una disposición a la cual por supuesto que adherimos, pero no volvió a suceder, por lo menos hasta el momento. Si va a volver a pasar, nosotros no lo sabemos. No lo sabemos, no lo manejamos nosotros desde la facultad. Les hago una pregunta. Muchas gracias. Yo me quise anotar en los 3 cursos y el último me dice que ya el cupo está cubierto. ¿Habría posibilidad de participar? Mariana. Sí. ¿Vos te anotaste este módulo nomás? No, en este y en el segundo. Y cuando me quise anotar en el tercero ya me decía que no tenía más cupo. Dale, ya te agregamos al tercero si podés hacer el ciclo completo porque... Gracias, muy amable. Ya te agrego. Gracias. Yo hago una consulta. Perdón. Yo antes de la pandemia había presentado la evaluación docente, creo que fue un año antes, y nunca se llamó a la evaluación final de la entrevista y eso que se sabía realizar. ¿Eso en qué instancia está de los que están pendientes de evaluar? O de calificar. Jerónimo, en este momento estamos retomando todas las evaluaciones docentes que quedaron pendientes y estamos terminando. Una que queda pendiente de 2018, iniciaríamos 2019 y tenemos 2020 y la inscripción a 2021 abierta. Creería creer, Celeste, que eso sería, por ejemplo, en ese caso de pasar la satisfactoria, el plazo sigue corriendo con fecha de la época que yo presenté esa evaluación docente, ¿cierto? Exactamente. Ok. Gracias, Celeste. Una pregunta en el marco de las evaluaciones. Entiendo que todos los años se le pide a los estudiantes que completen una encuesta de calidad, digamos, de la tarea docente del taller. ¿Cómo puedo, la verdad que no sé cómo puedo acceder a esos resultados de esa encuesta? Y es un elemento importante. Desde tu cuenta de Guaraní no podés ingresar. Debieras poder. O no lo encontré y desde la cuenta de Guaraní se puede ingresar a los resultados de las encuestas, van a encontrar las encuestas por materia y las encuestas por profesor. Como no hace mucho que está todavía, no podés acceder, o sí, podés acceder a Guaraní. Sí, puedo acceder a Guaraní, pero el año pasado me fijé y no las encontré, capaz que fue una cuestión de... Bueno, ya lo fijamos, Jimé, después revisamos y te digo.
Martita, Dale. si me disculpas, yo hoy misma me metí, el 2021 está completa. Todas las materias, tanto de registro anual como cuatrimestrales. Si podés acceder por cátedra y ahí vas a ver las encuestas de profesor. Y ver lo favorable y desfavorable que han opinado Entonces, los debe haber alumnos. sido un error mío en la navegación del guaraní. Porque Una en cosa realidad- importante, tenés que ampliar el rango de fecha para que puedas verlas. Es un poco como los exámenes, ¿no? También. Está bien, gracias. Yo Así quería es, hay que conocer el guaraní, es otro tema. Cómo navegar por guaraní. Totalmente, totalmente. Te juro, Ariana, no. Sí, y me disculpan, voy a agregar una pregunta que sí sobre el chat. Existen llamados a concursos oficiales y existen también las selecciones interinas. Dentro de las interinas aparecen las cerradas y las abiertas. Nunca supe por qué algunas son llamados cerrados y otros son abiertos. ¿Es un criterio de facultad? ¿Es un criterio de qué? ¿A qué se debe? En el próximo capítulo, la semana que Te viene, esperamos el claro, próximo capítulo, Adriana. te estás adelantando, Adriana. No, bueno, te explico Perfecto, igual listo, pero rápidamente. La No. contestamos rápido, si no No, te te quedas con la contestamos espina. rápido. Bueno, en base a lo que hablamos recién, cuando sucedió este convenio colectivo de trabajo, además de incorporar a todos estos trabajadores y trabajadoras que venían en una situación más precaria o menos estable, también se fijaron estas cuestiones que tienen que ver de alguna manera con digamos, una forma de cubrir rápidamente vacantes previas al llamado de concurso docente, que siempre sabemos que demora un poquitito más en cuanto a su tramitación. Entonces, cuando firmamos y cuando acordamos en ese convenio, lo que se pactó fue lo siguiente, que para vacantes de profesores titulares, la primera instancia de selección se realizaría con los o las profesoras adjuntas concursadas de la misma materia. Entonces, primero se hace una selección cerrada entre esas personas, y si esas personas, supongamos, no se presentan o ninguna de esas personas se inscribe en esa instancia o quiere someterse a esa evaluación, ahí recién se realiza abierta. Y lo mismo para los profesores asistentes. Primero se realiza una convocatoria cerrada para todos los miembros. Bueno, en este caso ya no se puede ser concursados, digamos, no es necesario concursar, pero para esas personas, y luego se abre. Es como respetar un poquito la permanencia o la conformación de las cátedras. Del convenio colectivo de Es trabajo. exactamente, Perfecto. al cual nosotros adherimos, entonces Sí. de ahí sale. Y me disculpan. Claro, creo que es una promoción interna dentro de las cátedras. Claro, sí, Ros. Se genera una promoción interna para cubrir los interinatos, y ya cuando son concursos oficiales sí se hacen concursos abiertos. Perfecto. Exactamente, o sea, es como la primera instancia. Ya si de ahí queda vacante o ninguna persona, o las cátedras, supongamos, no tienen personas concursadas para poder de alguna manera promoverse, entonces no queda otra que hacer selecciones interinas abiertas. Y luego ya llamados a concurso, que bueno, es con el régimen que mantuvimos siempre. Perfecto. Y última molesta pregunta, y ahora creo que Celeste la puede contestar, y es si está calendarizado el tema de las renovaciones de cargo. Por ejemplo, yo sé que está todo atrasado, sí, pandemia mediante. Si yo voy a la Secretaría Académica, y me pueden decir más o menos cuándo me tocaría a mí, cuando me tocaría justamente en el 2022. ¿Hasta dónde tienen avanzado el tema de las demoras, pandemia mediante? Celeste. Y en este momento nos encontramos realizando la convocatoria de evaluación docente para quienes vencían su cargo en el 2021, hasta el 16 de septiembre. Perfecto. Una vez finalizada este año, lo que pretendemos realizar son las convocatorias para quienes vencen su cargo en el 2022, y a fin de año para quienes vencen en el 2023. Y la demora en la concreción de la renovación, esto es entrevista y demás, ¿cuánto es más o menos? Ese dato no lo tenemos, porque debido a la pandemia este proceso se suspendió totalmente y lo estamos retomando. Así que algo importante para agregar y para comentarles, Celes, es que tenemos la aprobación de que en estos periodos, con estos trámites atrasados, pero que ya fueron
iniciados, abiertos antes de la pandemia, tenemos la suspensión de las entrevistas, o sea, se realiza la renovación en base a toda la documentación presentada. Bien. No sabemos si eso se va a extender, digamos, de aquí en adelante, pero por el momento, para agilizar y para ponernos al día, que tenemos, digamos, ese retraso por la pandemia, es que el Consejo nos autorizó ese procedimiento. Gracias, chicas, gracias, muy amable. Así es. Hay preguntas, Lucía. Sí, a nosotros convocamos a los docentes. Cuando su cargo vencen, los notificamos a través de correos, llamados, así que no se preocupen. Sí, serán convocados muy amablemente por los CELES, que les va a avisar. Pero más que nada era también para que se enteren que las renovaciones de cargo están en marcha nuevamente, se va a tratar de avanzar lo más posible, y agilizar también a través de estas maneras de presentar a través de SIGEB y demás que ya se están trabajando acá en la FACU. Más que nada era por eso. De todas maneras, cualquier cosa, espero que hayan podido entrar al aula virtual, si no ya lo vemos con Felipe, algún caso particular. Lucas, ahí te veo que no, pero ya te vamos a hacer entrar, porque ahí han subido, bueno, las ordenanzas, han subido material bibliográfico pedagógico también, y pueden hacer este trabajito que les va a avisar Valentina, que trabaje por ahí, si les interesa. Soledad también. Bueno, ya vamos a poder entrar. Después nos mandan, si no, por acá o por el correo de formación docente, estamos con Andrés, Valentina, Victoria, trabajando desde ese correo, así que vamos a solucionarles para que puedan ingresar al aula virtual. Ya les resolvemos el tema, no se preocupen. No sé si alguien tiene algo más, como para ir cerrando hoy. Bueno, Gaby, ya. La Gaby está todo mal hoy. No te preocupes, ya te vamos a solucionar la vida. Bueno, gente, hasta acá llegamos para el encuentro de hoy. Pueden, como decía Marta, mandar mail en caso de que tengan alguna consulta, quienes no han podido ingresar al aula virtual, y quienes sí han podido ingresar al aula virtual, quizás dejar por mensajería ahí la consulta que tengan. También se habilitó un foro para múltiples intercambios, o sea, la idea es a lo mejor, esto como consultaban hasta el final del encuentro, poder también habilitar ese canal, y si pueden ir respondiendo entre ustedes, también la intención es no solo que centralicen como en quienes hemos organizado el ciclo, sino también si saben la respuesta y se pueden dar una mano entre colegas, bienvenido ese aporte. Gracias por haberse inscrito, y nos estamos viendo en el próximo módulo 2. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo, saludos. Gracias a todos, cualquier cosa nos escriben y ya solucionamos el tema del aula. Lucas, Soledad y no me acuerdo quién es más. Sí, por favor. Tengo problemas con el aula y verificamos, y nos mantenemos por ahí. Perfecto. Gaby ya lo anoto en los módulos 2, 3, 4, no digan nada porque era con cupo. Gracias. Gracias, buen día. Chao, chao. Va a quedar después grabado cualquier consulta de esto, ya lo vamos a subir. Una consultita. Bueno, gracias, saludos a todos. Lo del trabajo ese que es opcional para hacer, ¿ya está ese trabajo publicado? ¿De qué consta? Todavía no está cargado en el aula virtual, más hacia el final lo vamos a subir, pero bueno, es un poco más desde la experiencia, más desde una reflexión y con material que vamos a ir sumando al aula virtual. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gusto. Buen día para todos, gracias. Gracias, cariño a todos.